¿Alguna vez has sentido esa punzada de incomodidad, esa certeza de que no estás solo, justo cuando la oscuridad se cierra a tu alrededor? Dicen que la naturaleza se calla cuando llega un depredador, pero ¿qué pasa cuando ese depredador usa una voz que conoces? Lo que estás a punto de escuchar son 3 relatos escalofriantes que te harán reconsiderar tu paz en la noche. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Dale me gusta al video si disfrutas de esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Buenas noches, Dom. Esto sucedió a finales de 2018. Mi familia tiene la costumbre de pasar el año nuevo en la finca de mi abuelo, un lugar aislado, rodeado de colinas y pastos hasta donde alcanza la vista. ¿Conoces ese tipo de reunión familiar clásica? Mucha gente, tíos hablando fuerte, botellas de cerveza acumulándose en las esquinas y una parrilla encendida desde el almuerzo, soltando humo sin parar. Era el 31 de diciembre. El clima estaba bochornoso, ese calor húmedo que precede a la lluvia de verano, pero el cielo estaba limpio y estrellado. Alrededor de la medianoche, la agitación en la casa principal estaba en su apogeo. Alguien había subido el volumen de la música con un viejo tema de country. Los niños corrían gritando por el porche y la mezcla de voces y risas se había convertido en un ruido insoportable para mí. Siempre he sido más reservado y en ese momento, lo único que quería era un poco de silencio, salir de ese foco de luz amarilla y ruido para respirar aire puro. Fue entonces cuando recordé la cuatrimoto de mi abuelo guardada en el cobertizo de herramientas. No era uno de esos juguetes nuevos que se ven en las películas. Era una herramienta de trabajo, una máquina vieja, roja y descolorida por el sol, que el abuelo Tomás usaba para revisar cercas y llevar sal al ganado en los puntos más distantes del terreno. Siempre estaba sucia de barro seco, y tenía el asiento de cuero agrietado, exponiendo la espuma amarillenta debajo. Le avisé a mi madre rápidamente que iba a dar una vuelta para despejar la cabeza, pero dudo que me haya escuchado en medio de esa confusión. Caminé hasta el cobertizo, que estaba a unos 50 metros de la casa, sintiendo ya el alivio de alejarme de la música alta. Dentro, el olor cambiaba drásticamente a una mezcla de diésel, aserrín y tierra. La cuatrimoto estaba allí en un rincón oscuro. Tenía un carácter difícil. Mi padre siempre decía que esa máquina tenía voluntad propia. Para encenderla, existía todo un ritual de abrir el ahogador en la medida justa y ajustar el carburador. Si no, simplemente no arrancaba. Giré la llave e hice el procedimiento que mi padre me había enseñado. Preparé el pie en el pedal de arranque y bajé la bota con fuerza. El motor tosió. Se atascó 2 veces, y al tercer golpe rugió fuerte, vibrando todo el chasis. El faro delantero encendió una luz amarilla y débil que temblaba con las revoluciones del motor. Monté sintiendo la vibración subir por mis piernas y salí del cobertizo. Aceleré hacia el pasto de arriba, dejando atrás el alboroto de mi familia. Con cada metro que avanzaba, la música se volvía más apagada y la oscuridad del campo se cerraba a mi alrededor como una pared sólida. Yo estaba buscando paz, pero poco sabía que estaba entrando en el territorio de algo que no quería visitas. A medida que subía las divisiones del pasto, el terreno se volvía más irregular. La cuatrimoto saltaba en los huecos hechos por la escorrentía, y yo necesitaba agarrar firmemente el manillar para no perder el control. En cada curva, la vegetación cambiaba un poco. Salí del área despejada cerca de la sede y entré en los potreros más altos, donde la hierba braquiaria estaba alta, casi a la altura de la cintura si estuviera a pie. Incluso montado, las puntas de las hojas azotaban los laterales de plástico del vehículo y mis botas con un sonido seco y constante. Detrás de mí, la luz del porche de la casa se convirtió en solo una mancha naranja minúscula, hasta que después de cruzar una mancha de eucaliptos, desapareció por completo. Fue allí donde la noción de aislamiento golpeó de verdad.
No se podía ver un palmo más allá de lo que el faro iluminaba. Era una oscuridad total. Si extendías la mano fuera del haz de luz, desaparecía en la negrura al instante. La única guía que tenía eran las cercas de alambre de púas que brillaban brevemente cuando la luz golpeaba los grapas de acero. Seguí subiendo hacia el retiro, que es como mi abuelo llamaba al cobertizo secundario, donde estaba el comedero de sal cubierto. Era el punto más alto y alejado de la propiedad. El aire allí arriba era más frío, y el olor a barbacoa y humo había dado paso a un fuerte olor a barro y hierba pisoteada. De vez en cuando, el haz de luz pasaba por un grupo de vacas acostadas, rumiando. Giraban la cabeza despacio, esos ojos reflejando la luz como cristal, totalmente indiferentes a mi presencia y al ruido del motor. Se suponía que era relajante y lo fue por unos 10 minutos. Me acerqué a la puerta del retiro, pero no apagué la cuatrimoto de inmediato. Me quedé allí en punto muerto, escuchando el pistón golpear rítmicamente y sintiendo el calor que subía del motor calentando mis piernas. El faro iluminaba los grandes árboles que rodeaban el comedero, unos viejos anjicos con ramas torcidas que parecían brazos secos extendidos hacia abajo e inmóviles sin viento alguno. Decidí que ya había ido lo suficientemente lejos. Ese lugar de noche tenía una cara diferente, menos acogedora que durante el día. Las sombras que proyectaban los árboles parecían alargarse más de lo normal, creando formas en el suelo que mi cabeza intentaba descifrar sin éxito. Respiré hondo, sintiendo ese aire helado llenar mi pecho, y me preparé para dar la vuelta. La idea era simple: rodear el comedero y bajar a la seguridad de la fiesta. Fue en ese momento exacto de maniobra, cuando la rotación bajó para que yo pusiera la reversa, que la normalidad de la noche comenzó a irse al traste. El motor se apagó con un chasquido seco y mecánico, como si alguien hubiera cortado el cable de la máquina con unas tijeras. La oscuridad fue inmediata. Sin la rotación del motor, el faro murió con él, dejándome ciego en el mismo segundo. El cambio fue brusco. Mis ojos, acostumbrados a la luz amarilla del faro, no veían nada, ni mi propia mano delante de mi cara. Me quedé sentado en el asiento por unos segundos, inmóvil, esperando que fuera solo un fallo momentáneo, tanteando en la oscuridad la llave de encendido. Giré 1, 2 veces. Nada. Ni siquiera el ruido de arranque eléctrico, porque esa chatarra ya ni siquiera tenía batería decente. Intenté el pedal de arranque pateando con fuerza. El pistón giraba, pero el motor no arrancaba. Solo se escuchaba el ruido de la pieza subiendo y bajando y mi respiración comenzando a ser corta por el esfuerzo. Saqué el celular del bolsillo y encendí la linterna. La luz blanca y fría del LED parecía ridícula contra el tamaño de ese pasto, iluminando solo un círculo pequeño de hierba y el hierro sucio de la cuatrimoto. Bajé y me agaché cerca del motor. El calor que emanaba del bloque quemó la punta de mis dedos cuando intenté revisar la bujía. Había un fuerte olor a gasolina cruda en el aire, lo que me hizo pensar que el carburador se había ahogado por completo. ¡Maldita chatarra!, refunfuñé en voz baja, intentando convencerme de que era solo rabia y no miedo. Intenté centrarme en la mecánica. Era un problema lógico: una manguera suelta, una entrada de aire, suciedad en el chiclé. Solo tenía que resolverlo y marcharme. Pero mientras mis dedos lidiaban con una abrazadera caliente, me di cuenta de algo que hizo que mi mano se detuviera a mitad del trabajo. No fue un ruido lo que me alertó, fue la falta de él. Quien conoce el campo sabe que el monte de noche nunca es silencioso. Es un alboroto de grillos, cigarras, ranas a la orilla del estanque, el viento moviendo las hojas secas. Pero en ese momento todo estaba mudo. El silencio era total, absoluto, como si alguien hubiera presionado la tecla de silencio del mundo. Incluso el viento parecía haberse detenido. Mis oídos zumbaban, intentando captar cualquier frecuencia, cualquier cosa que indicara vida, pero lo único que escuchaba era el chasquido rítmico del motor enfriándose.
Ese sonido parecía demasiado fuerte, demasiado agresivo. Levanté la cabeza, apuntando la linterna del celular a la oscuridad circundante. El haz de luz barrió los troncos de los anjicos y se perdió en la hierba alta. Intenté encontrar una excusa. Me dije a mí mismo que el ruido del motor debió haber asustado a los animales, que era natural que se callaran con mi llegada, pero en el fondo, una parte más primitiva de mi cerebro, esa que ignoramos en la ciudad, sabía que estaba mal. Los animales no se callan porque llega una visita, se callan cuando llega un depredador. Volví a hurgar en el motor, pero mis dedos ya no obedecían bien. Me sentía desnudo allí en medio del pasto. La luz del celular era una broma. Creaba un túnel de visión muy corto, y todo lo que estaba fuera de ese círculo blanco parecía 10 veces más oscuro. ¿Conoces esa sensación de cuando estás de espaldas a una puerta abierta en un pasillo oscuro? ¿Esa certeza física de que hay alguien mirando tu nuca? Era eso, solo que sin paredes para protegerme. El campo abierto que de día parecía libertad, ahora parecía una trampa, enorme. Intenté concentrarme en el tornillo de la manguera de combustible, pero mis oídos estaban trabajando más que mis manos. Fue entonces cuando escuché algo viniendo de mi izquierda, cerca de donde el terreno caía hacia un barranco de erosión. Era un sonido rítmico en medio del monte, el crujido de algo arrastrándose en la hierba. Dejé de respirar para escuchar mejor. No era el paso de una vaca. La vaca es un animal pesado, torpe. Cuando camina, pisa fuerte, rompe ramas secas, resopla alto. Lo que fuera aquello era sutil. Parecía algo pasando el cuerpo por la hierba alta o caminando con mucho cuidado para no hacer ruido. Levanté la linterna rápidamente en dirección al sonido. El haz de luz barrió el tembloroso mar de braquiaria. Las sombras de los postes de la cerca se estiraban y encogían a medida que movía la mano, pareciendo siluetas de personas escondiéndose detrás de los tocones de madera. ¿Es solo un ternero descarriado?, me susurré a mí mismo. Mi voz salió extraña, fina, muriendo en el aire sin eco. Intenté creer mi propia mentira. El cerebro de uno es gracioso en esos momentos. Intenta armar un rompecabezas lógico con piezas que no encajan de ninguna manera. Me forcé a pensar que podría ser el cuidador de la finca haciendo una ronda a pie, pero sabía que el cuidador no andaría en esa oscuridad sin linterna y le tenía pavor a las serpientes. Me forcé a pensar que era un perro salvaje, pero un perro no hace que la hierba se mueva a esa altura, porque vi el movimiento a unos 20 metros, donde la vegetación era más densa, las puntas de la hierba se apartaron suavemente. No fue el viento, porque el aire estaba quieto, pegando la camiseta a mi espalda. Fue un movimiento físico de algo pesado. Algo estaba abriéndose camino hacia mí, viniendo del borde del bosque hacia lo despejado. Apunté la luz directamente a donde se movió el monte. Nada visible de inmediato, solo la hierba volviendo lentamente a su lugar, balanceándose. Pero quedó esa opresión en el estómago que no era dolor, era instinto. Mi instinto, ese que creemos haber perdido viviendo en la ciudad, estaba gritando que ya no estaba solo. Aquello allí afuera me estaba midiendo, calculando la distancia. Entrecerré los ojos intentando darle forma a esa sombra. Apunté el tembloroso haz de la linterna a la línea de los árboles, donde los troncos de los anjicos creaban columnas grises en la oscuridad. Fue entonces cuando la luz golpeó algo que no era corteza de árbol ni cuero de ganado. Estaba parado justo al lado del tronco más grueso, a unos 30 metros de mí. Era una mancha pálida, vertical, estirada hacia arriba. Al principio, mi cerebro intentó convencerme de que era un hongo gigante o una parte del árbol que había perdido la corteza y expuesto la madera blanca. Pero la madera no tiene hombros. Aquello estaba de espaldas a mí, o al menos eso parecía, porque la postura era jorobada, con la columna vertebral sobresaliendo bajo una piel que parecía húmeda, reflejando la luz del celular como si estuviera sudada o cubierta de aceite. Me quedé estático, conteniendo la respiración hasta que mis pulmones ardieron. No podía bajar el celular, y al mismo tiempo,
Rezaba para que la batería se acabara y me dejara en la oscuridad, solo para no tener que ver nada más. Entonces la cosa se movió. No fue un movimiento brusco, fue lento, articulado, como una araña desperezándose. Los brazos, o lo que yo creía que eran brazos, estaban doblados de una manera incorrecta, pegados al cuerpo, y se soltaron, colgando hasta casi tocar el suelo. La figura comenzó a girar el tronco en mi dirección. No vi rostro. Donde debería estar el rostro era solo una mancha oscura, sin ojos definidos, sin nariz, solo una superficie lisa y sombreada. Y luego vino el sonido. No fue un rugido, ni un lamento. Fue mucho peor. De en medio de donde debería estar el rostro, salió una voz. Una voz que yo conocía. ¡Rafael! Era la voz de mi madre, pero estaba mal. El timbre era el de ella, pero la cadencia era lenta, arrastrada, y tenía un sonido húmedo por detrás, como si la garganta estuviera llena de flema o sangre. Parecía una grabación vieja siendo reproducida a una velocidad muy baja, distorsionando las sílabas. «Ven, acá». La imitación falló en la última sílaba, terminando en un chasquido seco en la garganta, como madera partiéndose. El pavor me golpeó como un puñetazo físico en el estómago. Aquello no era gente. Aquello estaba intentando sonar como gente para atraerme, usando la memoria de algo en lo que yo confiaba. La racionalidad se fue de inmediato. No pensé, solo reaccioné. Me lancé sobre el asiento de la cuatrimoto, dejando caer el celular al suelo. La luz de la linterna quedó apuntando a la hierba, iluminando los tallos verdes de abajo hacia arriba, creando sombras monstruosas. Pateé el pedal de arranque con una violencia que ni siquiera sabía que tenía. El hierro gimió. Pateé de nuevo. Nada. Escuché el crujido en la hierba aumentar. Pasos brutales. Ahora rápidos. Ya no se estaban escondiendo. La cosa estaba corriendo en mi dirección. ¡Arranca, porquería! ¡Arranca!, grité, mi voz fallando por las lágrimas de pánico, empañando mi visión. Di un tercer golpe usando todo el peso de mi cuerpo, casi rompiéndome el pie. El motor tosió, se atascó y con un fuerte estallido por el escape, rugió de vuelta a la vida. El faro se encendió, iluminando el pasto de enfrente. No esperé ni un segundo. Puse la primera marcha sin usar el embrague. La caja de cambios chasqueó fuerte. La cuatrimoto dio un violento tirón hacia adelante, casi arrojándome hacia atrás. Y los neumáticos cavaron la tierra mientras yo aceleraba a fondo. Bajé esa colina ciego por el pánico, sin importarme los baches o la suspensión vieja que golpeaba en seco con cada sacudida. La velocidad hacía que el viento me cortara la cara, pero no sentía frío, solo la adrenalina latiendo en mis sienes. Aceleré tanto que cuando la cerca de la sede apareció al alcance del faro, tuve que bloquear las 4 ruedas, derrapando unos 10 metros hasta que la cuatrimoto se detuvo a centímetros del alambre de púas. El susto fue brutal. De repente, la música alta de la fiesta invadió mis oídos de nuevo. Marco Antonio Solís sonando a todo volumen, gente riendo, el olor a grasa de la carne goteando sobre las brasas. La normalidad de aquello me dejó aturdido. Apagué el motor, pero mis manos seguían agarradas a los manillares, rígidas en un espasmo, temblando tanto que el manillar vibraba con ellas. Mi padre, el señor Pedro, estaba apoyado en la camioneta, conversando con un tío. Cuando vio la forma en que llegué, derrapando y levantando polvo cerca de los niños, vino hacia mí, con el ceño fruncido, sosteniendo una lata de cerveza. «¿Qué es esto, muchacho? ¿Estás queriendo volcar esta chatarra?», gritó para superar el sonido de la música, dando un golpe en la carrocería de la cuatrimoto. «Te dije que fueras despacio. Si tu abuelo ve esto...», intenté responder, pero la voz no salía. El aire parecía no llegar a mis pulmones. Señalé la colina oscura detrás de mí, hacia la oscuridad más allá de la cerca. «El celular», logré susurrar tragando saliva. «Se cayó allá arriba.
Mi padre resopló, sacudiendo la cabeza con esa impaciencia típica de quien cree que el hijo de la ciudad no sirve para el campo. «Ay, Rafael, por el amor de Dios, ve a buscarlo ahora, antes de que llueva o lo pise una vaca». «No». La palabra salió más dura de lo que pretendía. «Yo no vuelvo allí». Hay gente allí». La expresión de mi padre cambió, no a miedo, sino a alerta. Ese instinto de dueño de tierra que piensa en ladrón de ganado o invasor. Arrugó la lata vacía, la tiró a la caja de la camioneta y tomó la linterna táctica que usaba para cazar, de esas robustas que iluminan a 500 metros. «Gente, ¿de qué hablas?». Abrió la puerta. «Ven conmigo». Yo no quería ir, pero el terror de quedarme solo allí, pareciendo un cobarde mientras él subía, fue mayor. Caminamos hasta el límite de Porn, la luz del porche. El pasto de enfrente era un abismo negro. El silencio de allá arriba parecía pesar sobre la música de la fiesta. Mi padre levantó la linterna y la encendió. El haz de luz blanca cortó la oscuridad como una cuchilla, barriendo el pasto bajo, subiendo por las cercas hasta llegar al borde del bosque, donde yo había estado minutos antes. «No veo nada, Rafael. Debes haber visto un tocón o algo». La frase murió en su boca. La luz se había detenido en uno de los anjicos torcidos y allí estaba. La misma figura pálida no estaba escondida. Estaba parada de pie junto al tronco, totalmente expuesta por la luz fuerte. Pero lo peor no era que estuviera allí. Lo peor era lo que estaba haciendo. La cosa tenía un brazo levantado y saludaba. Un saludo de despedida lento, mecánico, imitando el gesto que mi tía hacía cuando alguien se iba. Los dedos eran demasiado largos, con articulaciones de más. Sentí el brazo de mi padre tensarse a mi lado. No tembló, se congeló. Nos quedamos allí, por 5 segundos que duraron una eternidad, viendo esa cosa saludarnos en medio del pasto vacío, mientras la música country tocaba «Si no te hubieras ido» justo detrás de nosotros. Con un movimiento seco, mi padre apagó la linterna. La oscuridad se tragó el pasto de nuevo. No gritó, no corrió, no maldijo. Simplemente se giró hacia mí, agarró mi hombro con una fuerza innecesaria y me empujó hacia la casa, hacia la luz y el ruido. «Pero papá, el celular». Comencé con un hilo de voz, necesitando que él creyera lo que vimos. «Olvídalo», me cortó en un tono bajo y grave que nunca le había escuchado usar. No miró hacia atrás. «Vamos a entrar. La carne se está enfriando». Volvimos a la fiesta, pero él no se detuvo en el porche. Me empujó dentro de la cocina y cerró la puerta trasera con llave, girándola 2 veces. Luego abrió otra cerveza apoyado en el fregadero, lejos de la ventana. Nadie más tocó el tema. El celular se quedó allí. La cuatrimoto nunca más salió del cobertizo por la noche. Seguimos yendo a la finca cada fin de año, riendo, comiendo y fingiendo que la oscuridad de afuera está vacía. Pero cada vez que el sonido de la fiesta se detiene por un segundo, veo a mi padre mirando de reojo la ventana, comprobando si las cortinas están bien cerradas. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Dale me gusta al video si disfrutas de esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Lo que te voy a contar sucedió hace unos 8 meses y todavía no he podido procesar bien la lógica de todo. A veces creo que mi cabeza inventó partes para llenar los vacíos, pero el pavor que siento cuando veo un campo abierto de noche me dice que todo fue real. Yo necesitaba salir de la rutina y mi amigo Camilo, que trabaja conmigo en una oficina aquí en la capital, me estaba molestando para hacer un viaje auténtico. Camilo es ese tipo de persona que compra todo el equipo de supervivencia en Internet, ve tutoriales de caza en YouTube, pero nunca ha pisado el barro de verdad. Quería ir a toda costa a la finca de mis tíos abuelos, Ricardo y Elena, para cazar jabalíes. El viaje duró más de 5 horas. Cuando salimos del asfalto y tomamos el camino de tierra, Camilo ya estaba actuando como si estuviera en una expedición militar. Se bajó del auto para abrir la tranquera, vistiendo unos pantalones de camuflaje nuevos, unas botas
de combate que cuestan mi sueldo del mes y un chaleco táctico lleno de bolsillos vacíos. Recuerdo haber sentido vergüenza ajena en ese momento, pensando en lo que el tío Ricardo pensaría de eso. Mi tío es un hombre de la tierra, de esos que tienen la piel curtida por el sol y manos gruesas y callosas. Para él, el monte no es un parque de diversiones, es trabajo. La recepción fue la clásica del interior. Tío Ricardo y tía Elena estaban en el porche. El olor a café recién hecho se mezclaba con el olor a paja seca que venía del pasto. Nos sentamos en unos bancos de madera y la tía trajo café en tazas de cristal y unas tortas de maíz. Camilo apenas esperó a que termináramos el primer sorbo y ya comenzó a hablar sobre meterse en el monte, sobre las escopetas, sobre rastros de animales. Hablaba fuerte, gesticulaba, mostraba fotos de cuchillos en su celular. Me di cuenta enseguida de que al tío Ricardo no le estaba gustando. Él seguía girando la taza de café en la mano, mirando al patio donde las gallinas escarbaban, evitando el contacto visual. Camilo no tiene sensibilidad para estas cosas. No entiende su manera callada. Siguió insistiendo en que teníamos que ir esa misma noche, aprovechar la luna llena. Decía que había traído linternas tácticas de largo alcance. El tío Ricardo carraspeó un carraspeo seco y dijo, sin mirarnos, que no era buena época. Dijo que el monte estaba muy cerrado, que había muchas víboras y que su camioneta tenía la suspensión mala. Eran excusas baratas. Conozco al tío Ricardo. Él cazaba plagas en medio de la oscuridad solo con un machete si era necesario. Estaba ocultando algo o simplemente era flojera llevar a gente. Pero Camilo era insistente, casi irrespetuoso en su entusiasmo. Dijo que podíamos ir a pie, que no necesitábamos el auto, que él quería sentir la adrenalina. Fue en ese momento que el tío Ricardo miró a Camilo por primera vez. No fue una mirada de rabia, fue una mirada de cansancio, un cansancio viejo de quien ya ha visto demasiadas cosas. Miró las botas limpias de mi amigo, luego el ridículo chaleco táctico y soltó el aire por la nariz. Parecía que estaba calculando si valía la pena discutir o si era más fácil dejar que nos diéramos de bruces. Poco sabía yo que darnos de bruces sería el menor de nuestros problemas. La cena se sirvió temprano, como es costumbre en el campo. Arroz, frijoles gordos y una carne de olla que se deshacía en la boca. Pero confieso que la comida me costaba pasar. La cocina estaba iluminada por una de esas lámparas amarillas débiles que dejan los rincones en penumbra, creando sombras largas en las paredes de cemento pulido. El único sonido constante era el cubierto golpeando el plato y el zumbido de algún escarabajo chocando contra la luz. Camilo, claro, no notaba la tensión en el aire. Seguía insistiendo, empujando el celular en la cara de mi tío para mostrarle un mapa satelital que había descargado. Señalaba una mancha oscura en la pantalla, un área de bosque cerrado que estaba en una hondonada, a unos 2 kilómetros detrás del cobertizo de herramientas. Decía que allí era el lugar perfecto, que los cerdos bajaban a beber agua. Vi el momento exacto en que el rostro del tío Ricardo cambió. Dejó de masticar. Sus ojos, que antes evitaban los nuestros, se fijaron en la pantalla del celular con una intensidad desagradable, como si hubiera visto la foto de un crimen. Empujó el plato ligeramente hacia adelante. Se limpió la boca con el dorso de la mano y dijo, a esa grieta, no vamos a ir. No dio un motivo. No habló de pumas, ni de serpientes, solo dijo no. Camilo se rió, esa risa nerviosa de quien no acepta un no, y comenzó a argumentar que había traído GPS, que no se iba a perder. El tío ni siquiera respondió, solo volvió a mirar la mesa. Fue entonces cuando la tía Elena se levantó. Casi no había hablado desde que llegamos. Fue hasta el dormitorio de la pareja y escuchamos el ruido de un cajón abriéndose y revolviéndose. Cuando regresó, traía algo en la mano, cerrada. Se detuvo detrás de la silla de su esposo y colocó el objeto en la mesa, justo al lado de su taza. Era un rosario, no de esos de plástico que te dan en bautizos, sino una cosa vieja, hecha de semillas oscuras y pulidas por el uso, atadas a un cordón sucio. La cruz en la punta era de metal,
pero estaba tan gastada que apenas se podían ver los detalles del Cristo. La tía apoyó la mano en el hombro del tío Ricardo y apretó. No me miró a mí, ni a Camilo. Le hablaba solo a él. Dijo simplemente que si él era terco de llevar a los muchachos, que llevara eso también. El tío Ricardo se quedó mirando el rosario por un tiempo que pareció eterno. Sentí un nudo en la garganta, una súbita necesidad de inventar un dolor de estómago e irme a dormir. Aquello no parecía superstición de gente antigua, parecía protocolo de seguridad, como ponerse el cinturón antes de salir a la carretera. El tío suspiró, un sonido largo y resignado. Tomó el rosario y se lo metió en el bolsillo de la camisa de franela, cerrando el botón por encima. Nos miró a los dos y asintió con la cabeza. Íbamos a salir, pero la emoción había muerto allí en esa mesa. Lo que quedó fue solo una certeza de que estábamos cometiendo una tontería, pero nadie tenía el coraje de admitirlo en voz alta. Tomamos la camioneta vieja del tío, una de esas que huelen a aceite, diésel y polvo incrustado en el asiento. El trayecto fue corto, pero pareció durar horas debido a los baches. El tío detuvo la camioneta en un punto alto, lejos de la hondonada, pero Camilo revisó el GPS y nos miró. Él no iba a aceptar eso. «¡Tío!», dijo Camilo, con esa voz petulante. «El punto de casa es más abajo, en la grieta. Aquí no vamos a encontrar nada». El tío Ricardo se quitó el sombrero y se secó el sudor de la frente, que no estaba sudada. Estaba retrasando el momento. Nos dijo que la zona de casa estaba a unos 300 metros, bajando por un terraplén de tierra roja. Nos dijo que Camilo podía ir primero, luego yo, y que él iría por último. Él no encendió su linterna. Caminaba en la oscuridad, pisando con cuidado, pero noté que no quitaba la mano del bolsillo de la camisa donde estaba el rosario. A medida que bajábamos el terraplén, el aire cambiaba. No se puso exactamente frío, pero se quedó quieto. El olor a hierba luisa y tierra seca dio paso a un olor húmedo, dulzón, parecido al olor de flores viejas dejadas en un jarrón con agua podrida. Era un olor que se pegaba al fondo de la nariz. Me detuve para secarme el sudor de la frente, y fue entonces cuando sucedió lo que me hizo querer correr de vuelta al auto. El ruido se detuvo. No fue poco a poco, fue instantáneo. En un segundo, el monte estaba gritando con 1000 insectos. En el segundo siguiente, el silencio era absoluto. ¿Sabes cuando se va la luz en casa y la nevera deja de zumbar y sientes ese vacío en el oído? Fue eso, solo que 1000 veces peor. Incluso el viento dejó de mover las hojas de los eucaliptos en lo alto. Parecía que la naturaleza entera había contenido la respiración al mismo tiempo, como si un depredador más grande hubiera entrado en la habitación. Camilo, que estaba unos pasos adelante, se detuvo también. Se giró y la luz de su linterna pasó por mi rostro e iluminó al tío Ricardo. Mi tío estaba estático, con los hombros bajos, como si una fuerza invisible lo estuviera presionando hacia el suelo. Él no estaba viendo lo que nos preocupaba. Era lo que íbamos a ver. Allá abajo, donde el terraplén de tierra roja se encontraba con el lecho seco de la grieta, algo se movía. No era un movimiento rápido de animal de caza, como un cerdo que sale disparado cuando huele a gente. Era un movimiento arrastrado, sufrido. El sonido era de hojas secas siendo aplastadas con peso, pero a un ritmo incorrecto, como si quien estuviera caminando no tuviera firmeza en las piernas. Mi primera reacción, ese intento desesperado del cerebro de encontrar una explicación lógica, fue pensar que era un ternero herido, o tal vez uno de esos perros, salvajes que se ponen sarnosos y pierden el miedo a la gente. Camilo enfocó la luz directamente en el origen del ruido. La imagen tardó unos segundos en tener sentido en mi cabeza, porque las proporciones estaban todas mal. Surgiendo detrás de un matorral de carqueja, intentando subir el terraplén hacia nosotros, estaba una figura humana, pero era pequeña, muy pequeña. La luz fuerte del LED estalló en la piel de la criatura y vi que era pálida, un blanco agrio que no parecía piel de quien vive al sol. Juro que por un instante la rabia se apoderó de mi miedo. Pensé, Dios mío,
Alguien abandonó a un niño discapacitado en medio del monte. La cabeza de la cosa era enorme, desproporcionada para el cuerpo. No era solo la frente, era la parte de atrás del cráneo, una masa blanca y gelatinosa que bajo la luz de la linterna parecía translúcida. Se podían ver un montón de venas azules pulsando debajo. El peso de esa cabeza hacía que el cuello de la cosa se inclinara hacia un lado, como un fruto demasiado maduro en una rama débil. No había forma de que un ser humano viviera de esa manera, subiendo un terraplén en medio de la noche. Camilo hizo el amago de levantar el arma, pero el tío Ricardo fue más rápido. Agarró el cañón de la escopeta de mi amigo y la bajó con fuerza, usando la otra mano para taparle la boca a Camilo. El tío temblaba. Sentí que temblaba. Él no miraba a la criatura. Miraba el rosario que ahora estaba enrollado con fuerza en los dedos de su mano derecha, apretando tanto que la piel estaba morada. Aquel silencio absoluto que había descendido sobre el monte fue roto por el sonido más agonizante que jamás había oído. No era un grito, ni un gruñido. Era un sonido húmedo, un burbujeo espeso, como si alguien estuviera intentando respirar con los pulmones llenos de flema o agua. La cosa abrió la boca, una hendidura oscura y sin dientes, y el ruido de ahogamiento seco resonó por la grieta, revolviendo mi estómago al instante. El niño, o lo que quedaba, de humanidad en él, dejó de intentar subir. Giró ese cuello blando lentamente, en un movimiento que parecía hecho de goma, y nos miró a los tres. El tío Ricardo, con los ojos cerrados con fuerza, el ceño fruncido por la concentración y los labios moviéndose a un ritmo frenético, susurrando una oración que no se podía escuchar. Frotó el pulgar en la cruz de metal con tanta fuerza que pensé que se rompería el dedo. Lo peor no fue su cara, ni el ruido, fue que no hizo nada. La criatura no gruñó, no corrió a atacarnos. Simplemente se quedó allí, parada en medio del terraplén, balanceando ligeramente el cuerpo hacia adelante y hacia atrás, sufriendo. Era un dolor palpable, pesado, que irradiaba de él y contaminaba el ambiente. Parecía que la propia tierra allí estaba enferma, sangrando toda esa tristeza. Extendió una de sus manos deformadas en nuestra dirección, los dedos delgados como palillos tanteando el aire, y soltó otro de esos sonidos burbujeantes, como si pidiera ayuda o piedad, pero en una lengua que los vivos no deberían escuchar. El tío Ricardo nos tiró hacia atrás, con firmeza, pero sin empujar. No corrimos. Sería irrespetuoso correr de algo que apenas podía mantenerse en pie. Le dimos la espalda a esa tristeza con forma de persona y subimos el terraplén lentamente. Con cada paso que nos alejábamos, el sonido del monte volvía poco a poco. Primero un grillo tímido, luego el alboroto de los otros insectos. Cuando llegamos a la camioneta, Camilo vomitó al costado. Se pasó 1 hora en silencio, sentado en el asiento de la camioneta, mirando sus botas sucias de barro. Al día siguiente, condujo de vuelta a la capital en un silencio total. Nunca le preguntó al tío Ricardo qué era aquello. En las semanas siguientes, Camilo vendió todo su equipo táctico en Internet e inventó una excusa para nunca más volver a pisar una finca. Pero lo peor para mí no fue esa noche. Lo peor fue en el viaje de vuelta, ya cerca de la capital, parado en la fila de un peaje concurrido. Miré por el espejo retrovisor lateral y por un segundo, en el arcén de concreto entre el monte quemado y el asfalto caliente, me pareció ver una silueta pequeña, de cabeza hinchada y pálida, parada en medio del humo de los camiones. Cerré los ojos y aceleré. Creemos que el horror se queda encerrado en el campo, pero la verdad es que después de que ves el dolor crudo y desnudo, te toma como pasajero, y ahora cualquier lugar demasiado tranquilo me recuerda ese llanto de bebé. Teníamos que encontrar a Don Armando. Desapareció en un diluvio en la sierra de Monteagudo. El pueblo es pequeño, pero en esa época del año, cuando la lluvia se asienta, las colinas se convierten en un laberinto de barro y niebla.
Don Armando era el sacristán de la iglesia local, un hombre viejo y tranquilo. Había estado viviendo solo en una casita cerca del cementerio municipal desde que su esposa había fallecido. Lo buscamos desde que el sol salió, un grupo de voluntarios empapados, sin creer realmente que lo íbamos a encontrar. Javier, mi amigo de la infancia, y yo fuimos a su casa para buscar algún rastro. La puerta trasera estaba abierta de par en par, golpeando con el viento. Dentro, todo estaba revuelto, pero no como si hubiera habido un robo. El caos era superficial. Botellas de vidrio rotas en la cocina, un montón de ropa tirada en la sala, como si él hubiera intentado llevarse algo de prisa y no lo hubiera logrado. Parecía que había entrado en pánico. El rastro que encontramos estaba en el patio trasero, que da directamente al muro del cementerio. La hierba estaba alta y aplastada en algunos puntos, pero con tanta lluvia, cualquier rastro ya se había convertido en barro. Intenté convencerme de que se había resbalado. Le dije a Javier que el viejo debió haber ido al patio trasero para hacer alguna necesidad o buscar leña, caído en el terraplén y desmayado. Era la única explicación lógica. Queríamos creer que lo íbamos a encontrar herido, quejándose del dolor, y no que simplemente se había evaporado en medio de la tormenta. La policía apareció al final de la tarde, pero fue esa visita solo para constatar que ya esperábamos. La patrulla ni siquiera intentó subir la cuesta de tierra. Se detuvo abajo en el asfalto, con el giroflex encendido, reflejándose en los charcos sucios. 2 policías bajaron, miraron la colina tragada por la niebla, hablaron con nosotros por 5 minutos y dijeron lo de siempre. Iban a registrar la ocurrencia, pero no tenían personal ni equipo para buscar en bosque cerrado bajo ese diluvio. Nos dijeron que esperáramos a que el tiempo se estabilizara. Solo que quien vive aquí sabe que cuando la lluvia se asienta en la sierra de esa manera, puede tardar una semana en irse. Esperar no era una opción. Esa sensación de abandono, típica de quien vive lejos de los centros, terminó sirviendo de combustible. Reunimos un grupo allí mismo. Yo, Javier, 2 primos de él y unos 3 vecinos más que conocían el terreno. Salimos a la noche, con linternas de mano y la ropa goteando. La caminata fue un infierno. La lluvia había lavado la tierra, convirtiéndola en un barro rojo y resbaladizo, que hacía que perdiéramos el pie cada vez que intentábamos caminar. Era agotador. Caminamos unos 200 metros y ya estábamos todos jadeando, con el vapor de la respiración mezclándose con la niebla. Lo que más me molestaba no era la oscuridad, sino lo diferente que parecía el lugar. Yo crecí jugando en esas colinas, conocía cada sendero de vacas y cada aroeira retorcida. Pero con esa tormenta, el lugar parecía otro. Terraplenes se habían derrumbado. Árboles caídos bloqueaban caminos que juraba que estaban limpios. Parecía un lugar extraño, malo. En varios momentos nos deteníamos y apuntábamos las linternas hacia arriba, creyendo haber oído un grito o un pedido de auxilio, pero era solo el viento moviendo las ramas mojadas o el eco del agua cayendo. La única estructura hecha por el hombre en esa parte del monte era la vieja torre de agua de la ciudad, una estructura de concreto que parecía un gigantesco cohete abandonado, con una escalera de hierro en espiral oxidada que subía a la cisterna en la parte superior. Estaba a unos 50 metros detrás del muro del cementerio. Había un pequeño refugio de ladrillos en la base para las bombas de agua, pero el techo se había derrumbado hacía años. Llegamos a la base de la torre, el barro hasta los tobillos y el grupo se detuvo. El plan era rodear el muro del cementerio y llegar al camino principal. Pero, cuando llegamos, Javier se detuvo de golpe. «Mira eso», susurró, la voz baja y con dificultad para respirar. Apuntó su linterna hacia arriba, donde la escalera de hierro en espiral desaparecía en la oscuridad. En la cima de la torre, en el borde de concreto de la cisterna de agua, había una silueta. Estaba de pie. No era una persona. Las proporciones estaban completamente equivocadas. El torso era largo y delgado, como un tronco podrido, pero se movía. La cabeza era demasiado ancha, sin cuello, visible. Parecía estar inclinada hacia un lado.
Y lo peor eran los brazos. Eran muy largos y estaban encorvados sobre la estructura de concreto, con dedos ganchudos que se agarraban al borde de la pared como si el concreto fuera carne. La luz de las linternas del grupo convergieron en la criatura. Se quedó allí, estática, observándonos. No se podía ver un rostro, solo dos puntos que reflejaban la luz como ojos de gato en la oscuridad. Antes de que pudiéramos salir del shock para correr, la cosa se lanzó. No bajó la escalera. Simplemente se precipitó desde la torre, abriendo lo que yo creía que eran brazos. Eran alas enormes, pesadas, que batieron en el aire con un sonido grave, desplazando la niebla. Corrimos. Fue puro instinto, animal. Corrimos hacia el cementerio, que era el camino más corto a mi casa, resbalando en el limo de la acera, escuchando el sonido de ese batir de alas justo detrás, amortiguado por la lluvia, pero acercándose. Estábamos casi doblando la esquina del muro del cementerio cuando fuimos obligados a clavar los pies en el suelo. No nos detuvimos por cansancio, sino por el estruendo sordo, brutal, de algo grande aterrizando en la copa del árbol centenario, que está dentro del muro a unos 10 metros de nosotros. Ramas gruesas crujieron y se rompieron como palillos. Apunté la linterna, la mano temblando tanto que la luz bailaba. Allá arriba, entre las hojas, la cosa nos estaba observando. Y fue entonces cuando escuchamos el ruido. El mismo ruido burbujeante, gorgoteante, que habíamos oído la noche en la grieta. Era un sonido enfermo. Pero luego, por encima de ese ruido, vino una voz. Javier, hijo, era la voz de don Armando. No era un grito de dolor, era un llamado. Sonó desde arriba, desde el árbol, débil, ahogado, como si la criatura estuviera usando la voz de alguien para llamarnos a la oscuridad. «Ven a buscarme», era la voz de don Armando, pero sin la vida, sin la sonrisa. Era solo el sonido robado, usado como una herramienta cruda para atraernos. Aquella cosa estaba intentando llamarnos. Fue el límite. El miedo habló más fuerte. Le dimos la espalda y corrimos. Corrimos sin mirar el suelo, tropezando, cayendo en el barro, levantándonos y corriendo de nuevo hasta que el pulmón ardió y las piernas fallaron justo en la puerta de mi casa. Cerramos todo con llave. Apagamos las luces y nos quedamos en la oscuridad, escuchando la lluvia golpear afuera, rezando para que ese ruido de alas no viniera detrás. Don Armando nunca más apareció. La búsqueda duró unos 3 días más, hasta que la lluvia se detuvo y la policía cerró el caso, diciendo que probablemente había caído al río crecido y el cuerpo había sido arrastrado por la corriente hasta la represa vecina. Nadie protestó. Era la explicación que permitía a todos dormir por la noche. Pero Javier y yo sabemos la verdad. Nunca le contamos a nadie lo que vimos en el árbol, ni sobre la imitación. ¿Quién nos iba a creer? Hoy vivo en otra ciudad, lejos de colinas, lejos del monte. Pero hasta el día de hoy, cuando el tiempo se pone feo y la lluvia comienza a golpear fuerte en el techo, subo el volumen de la televisión. No quiero correr el riesgo de escuchar en medio del ruido del agua la voz de un viejo amigo llamándome desde afuera.